En este video vamos a ver cómo copiar en Excel, cuáles son las distintas formas de copiar. ¿Por qué es importante la forma en que se copia? Porque en Excel es distinto de cómo se hace en la mayoría de los otros programas, o por lo menos distinto de cómo se hace en Word y en PowerPoint. Para eso vamos a trabajar con esta tabla, una tabla de ejemplo, donde tenemos cantidad de pacientes por mes y vamos a calcular un total en la columna F, un total de pacientes para el mes de enero. ¿Cómo calculamos el total? Lo hacemos con el botón de autosuma, ¿sí? Acuérdense que habíamos visto que cuando sumamos una fila, ¿sí? Como en este caso, nosotros nos ponemos en la última celda, la que está más a la derecha, y automáticamente suma todo lo que está a la izquierda. ¿Cómo sabe que tiene que sumar hasta la celda B2? Lo sabe porque en la celda A2 ya no hay números, sino que hay texto. Entonces ahí se interrumpe. Bien, acá tengo un total. Lo vamos a centrar. Bueno, ese total está calculado para la fila 2, es decir, para el mes de enero. Ese total que está acá lo vamos a poner en negrita. Ahora tengo que calcular el total para las demás filas. Ahora, ¿cómo hago? No hace falta calcular uno por uno cada una de las celdas, sino que directamente yo lo que hago es copiar esta celda en las demás, es decir, en la que están abajo. Ahora, ¿cómo hago para copiar? Lo puedo hacer de varias formas, ¿sí? Lo podemos hacer con el clásico copiar y pegar. Entonces me pongo acá en esta celda, elijo copiar, me vengo acá abajo y le digo pegar, ¿sí? Acuérdense que mientras lo que yo copié esté en el portapapeles, lo puedo seguir pegando todas las veces que yo quiera. Entonces me vengo acá, presiono control V corta, ¿sí? Sigo bajando y así sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar al último, ¿sí? Bien, eso es una forma. Ahora, fíjense lo siguiente, cuando yo le doy la orden copiar a esta celda, le digo copiar o control C, esa celda queda con una línea de rayas que se está moviendo, es decir, está girando alrededor de esa celda, ¿sí? Eso en este caso lo va a hacer para una sola celda, pero si yo copio varias celdas, es decir, si yo selecciono varias celdas y copio esas celdas, esa línea va a estar alrededor de las celdas que yo haya seleccionado. ¿Qué significa esa línea? Significa que mientras esa línea esté activada, yo voy a poder seguir pegando. Fíjense. Bueno, le di copiar y ahora me vengo acá y le doy pegar con control B. Control B. Pero si yo aprieto escape ahora, fíjense, aprieto escape, entonces esa línea ya desapareció. Quiere decir que no puedo seguir pegando, ¿sí? Si yo aprieto control B no hace nada y puedo ver además acá que el botón de pegar está desactivado, está deshabilitado, está en gris. Entonces, ¿cómo hago para volver a copiar? Y elijo una de las celdas, elijo copiar, ¿ven? Ahí aparece otra vez la línea y el botón pegar se activó de nuevo. Entonces ahora puedo seguir pegando las veces que yo quiera. ¿Hasta cuándo? Voy a seguir pegando esa celda hasta que presione la tecla escape, ¿sí? Y ya no pueda seguir pegando. O si le doy a copiar acá, supónganse que hago lo siguiente. Control B, control B, control B, y acá en vez de control B le doy enter. ¿Qué hace enter? Al apretar enter lo que hago es pegar, ¿sí? Lo mismo que control B, pero desaparece la línea que me permite seguir pegando, ¿sí? O sea que ¿cuándo voy a apretar enter? Cuando copie la última celda. Entonces, control C, control B, control B, control B y enter. Perdón, acá al final era enter, ahí le di enter. Entonces desapareció la línea y ya no puedo seguir pegando, ¿sí? O
Si yo voy a copiar una sola celda una sola vez, le digo copiar y después aprieto Enter, ¿sí? Total, ya no voy a seguir pegando, ¿sí? Bueno, esa es una forma de copiar y que es muy característica de Excel. Acuérdense entonces, cuando aparece esa línea, eh, significa que puedo seguir copiando. Por ejemplo, si yo quisiera copiar esta tabla, selecciono toda la tabla. Aprieto control C y ahí la línea queda alrededor de toda la tabla, ¿sí? Entonces la puedo pegar, supongamos en otra hoja, agrego una hoja acá, me vengo a la celda, no sé, a la E5, aprieto Enter y ahí se pega la tabla, ¿sí? La misma que tenía acá. Como yo en la hoja 2 apreté Enter, desapareció la línea que me permite seguir pegando. Pero yo puedo hacer lo siguiente. A ver, le voy a dar deshacer, control Z, me voy a la hoja 1, selecciono, presiono control C, me voy a la hoja 2, A1, lo pego con control B, ¿sí? Fíjense, me vengo acá, control B, o sea, lo puedo seguir pegando todas las veces que quiera y ahora le doy Enter. Fíjense que en hoja 1 todavía está la línea. Me voy a la hoja 2, le doy Enter. Acuérdense que con Enter con Enter hago la última copia, ¿sí? Ahí ya se deshabilitó la línea. Bueno, entonces lo puedo hacer para cualquier rango de celdas que yo seleccione. Volviendo acá al total, voy a borrar esto. Una forma más rápida de copiar hacia abajo es la siguiente. En vez de copiar y pegar, en el caso de Excel yo puedo arrastrar hacia abajo, fíjense, todas las celdas. Cuando yo pongo el selector aparece en la esquina inferior derecha un cuadradito, ¿sí? O si yo selecciono varias celdas, siempre en la esquina inferior derecha va a ser ese cuadradito. Bueno, en este caso, si yo me pongo sobre ese cuadradito y arrastro hacia abajo de esta forma, suelto, se copian todas las celdas. Es decir, que es lo mismo que copiar y pegar, arrastrando hacia abajo. Y otra cosa que puedo hacer es copiar, ¿sí? Y en vez de ir pegando una por una en estas celdas, selecciono todas y le doy pegar o le doy enter, ¿sí? Entonces de esa forma también se copian todas juntas. Entonces esta también es una forma de copiar propia de Excel, que es arrastrando desde la esquina inferior derecha, de esta forma, ¿sí? Lo mismo si yo tuviera el total en la fila 14, para tener un total para cada columna. Entonces presiono el botón de autosuma, ven que acá automáticamente me suma todo lo que está arriba hasta la celda B1. Lo vamos a centrar y lo vamos a poner en negrita y acá arrastro hacia la derecha, ¿sí? Entonces ahí me suma la columna C, D, E y la F, ¿sí? Entonces esta celda, que es la celda F14, está sumando todas estas filas, ¿sí? O sea que esto sería el total de toda la tabla. Bien, entonces, si yo hago, supongamos lo siguiente. Acá tengo el total, voy a calcular acá el promedio. Promedio, 2 puntos. Le digo promedio de B2 hasta B13 y le doy Enter. Ahí está el promedio. Lo voy a centrar. Si yo quiero calcular total y promedio para todas estas celdas que están acá, directamente lo hago una sola vez. Por supuesto que tengo que asegurar que esté bien calculado. Y ahora arrastro las dos celdas juntas, o sea, no hace falta que haga una primero y la otra después, sino que hago las dos juntas, arrastro hacia la derecha, ¿sí? Entonces ahí tengo total y promedio para cada una de las columnas. Bien, entonces, repito,
En el caso de esta columna de total, arrastro hacia abajo. Y en el caso de estas dos filas, arrastro hacia la derecha, ¿sí? Bien. También podría haber hecho lo siguiente. Que esto se puede hacer para... Perdón, acá no tenía que borrar la primera, siempre la primera la dejamos. Hago el cálculo en la primera fila, la primera celda, y luego, en vez de arrastrar hacia abajo, me posiciono en la esquina inferior derecha nuevamente, y en vez de arrastrar, hago un doble clic. ¿Sí? Hago un doble clic y automáticamente completa hasta la última fila. Esta no la hace porque acá hay un promedio, ¿sí? Entonces tendré que calcular el promedio. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces lo vuelvo a hacer. Me pongo en la primera fila, o sea, en la primera celda de todas, y hago un doble clic y automáticamente se copia hacia abajo, ¿sí? Con lo cual es sumamente práctico, o sea, no tengo que arrastrar y no tengo que estar copiando y pegando. Imagínense, o sea, en este caso es una tabla muy cortita, muy pequeña, que no tiene mayor inconveniente, pero si tuviéramos una tabla de pacientes que a lo mejor tienen, no sé, 100 pacientes o 500 o 1000, en ese caso sí se nota la diferencia. Por lo cual esto es una ventaja muy grande de Excel. Bien. Y con respecto a copiar toda la tabla, que ya lo habíamos visto recién, ¿se acuerdan? Yo puedo apretar Control C y pegarlo en otra parte. Puede ser en otro archivo, o sea, en otro cuaderno, o en otra planilla, o en la misma. Puedo copiarlo de esta forma. Y lo otro que puedo hacer es lo siguiente. Selecciono la tabla o las celdas que yo quiera y supongamos que quiero cambiar de lugar, ¿sí? Para cambiar de lugar lo que tendría que hacer es cortar y pegar. Bueno, lo puedo hacer con Control X para cortar y Control V para pegar, pero además lo puedo hacer de esta forma. Selecciono y me pongo en el borde, o sea, en cualquiera de los bordes, de los 4 bordes, no en la esquina, hasta que aparece una cruz de 4 flechas de esta forma. Ahí aprieto y fíjense, voy moviendo la tabla, la suelto donde yo quiera y por supuesto que se mueve toda la tabla y los cálculos también, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que esto antes era la suma de B2 a BF, creo que era, ¿sí? Eso también se va de B2 a E2, ¿sí? En el caso de esta suma, de B2 a E2. Entonces esto yo lo puedo mover directamente con el mouse, arrastro y suelto donde yo quiero. Ahora, si yo arrastro apretando Control, pues esto lo vamos a volver a donde estaba. Si yo arrastro desde el borde también, pero apretando Control, en ese caso, fíjense cómo cambia de forma la flecha, ¿sí? el cursor. Pasa de ser una cruz con 4 flechas a la flecha con una cruz pequeña al lado. Entonces arrastro y en este caso lo que hago es copiar, ¿sí? Ahí suelto, ¿ven? Se copia. Lo que estoy haciendo es copiar esa tabla. Es lo mismo que usar Control C y Control V, pero arrastrándolo, ¿sí? Ahí está. Entonces, hay muchas formas o sea, varias formas de copiar y pegar sobre todo. Muy práctico es acá arrastrar hacia abajo cuando tenemos que calcular el total para una fila. Y otra opción es la siguiente. Fíjense, le digo copiar o Control C y me vengo, por ejemplo, acá abajo y con el botón pegar aprieto la flecha hacia abajo y en opciones de pegado tengo esta opción que se llama transponer, ¿sí? ¿Qué es lo que hace transponer? Lo que hace transponer es cambiar entre filas y columnas, es decir, yo tengo acá columnas de hombres, mujeres, niños y niñas y total y las filas para los meses. Bueno, al transponer lo que hago es tener los meses en columnas, ¿sí?
y voy a tener en cada fila, voy a tener pacientes hombres, mujeres, niños, niñas y el total, ¿sí? Por supuesto que los totales están bien calculados, ¿sí? Pero esto me permite girar la tabla, lo cual es sumamente práctico. Bueno, a esto se lo denomina entonces transponer y para eso lo que hago es copiar y luego con pegar aprieto la flecha hacia abajo y elijo este botón que dice transponer, ¿sí? Entonces con eso lo que hago es girar la tabla. Le voy a dar deshacer, control Z, ahí está. Y para terminar voy a hacer lo siguiente, le voy a dar un formato particular a una celda, supongamos un color, no sé, azul, con un sombreado gris claro, ¿sí? Puede ser negrita, bueno. ¿Por qué hago esto? Porque les quiero, ¿se acuerdan del botón de copiar formato? Bueno, acá también está el botón copiar formato, entonces yo puedo copiar el formato de esta celda en otras celdas. ¿Ven? O sea, un doble clic, puedo pintar varias veces hasta que yo quiera, ¿sí? Y ahí lo desactivo, ¿sí? Por eso entonces tengo también el botón de copiar formato. Bueno, con esto terminamos esta parte, esta tercer clase de Excel correspondiente a la primera clase, ¿sí? En la próxima clase vamos a seguir haciendo otros cálculos un poco más avanzados.